Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Es un nuevo día, un día nuevecito para estrenar que el Señor nos regala. Qué bueno volvernos a encontrar en este día de la semana para presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre. Y bueno, escuchar su palabra, meditar en ella y que esa palabra nos alimente. La palabra del Señor es un alimento que da vida a nuestro ser interior. Y cuando nuestro ser interior tiene vida nueva, vida buena, nuestro ser exterior cambia totalmente. Hay gente que camina por el mundo con rostros amargados, como tristes, como sin ganas de vivir. El Señor es todo lo contrario. En Él tenemos deseos de vivir, de hacer las cosas bien hechas. Alguien diría, no, pero pastor, es que nosotros morimos y mejor nos vamos para el cielo. Sí, para nosotros la muerte es una victoria. La muerte del ser humano para nosotros, del cristiano, es victoria, porque el Señor triunfó sobre la muerte. Él es victorioso. Entonces, en algún momento, si el Señor nos lleva antes de que Él venga, Uf, en algún momento volveremos nuevamente a la vida, porque el Señor resucitarán todos los muertos, bueno, y estaremos para la gloria eterna. Vamos a orar. Presentémonos delante de nuestro amado Señor Dios y Rey, porque Él es el Rey de nuestra vida, es el Rey del universo, el dueño total, absoluto de todo el universo. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre. En este día nuevo que tú nos regalas, hoy, Señor, todos venimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, con el corazón dispuesto, con la mente abierta, para pensar, hablar y meditar acerca de tu palabra, de todas las cosas buenas y maravillosas, extraordinarias que hiciste por nosotros. Muchas de ellas, Señor, el sufrimiento vino a tu vida, pero lo hiciste por amor a todos nosotros, pero te levantaste de la tumba. Dios, Jesús glorioso, en gloria ascendió al cielo y vendrá por todos nosotros, sus hijos, los creyentes, quienes hemos creído en ti. Te damos gracias, Dios amado, en este día nuevo que tú nos regalas. Y te pedimos, Dios, que nos bendigas. Bendícenos, Señor. Necesitamos tu bendición. Todos los días, 24 horas necesitamos tu bendición. Por eso venimos hoy buscando aún más que tú nos bendigas, que tú nos enseñes, que tú cada día nos demuestras tu amor y hoy no es la excepción. Hoy, una vez más, vamos a ver tu amor por encima de todas las cosas. Señor, te damos gracias por nuestra casa, por la familia, por los hijos, por los nietos, aquellos que los tenemos. Te damos gracias por la salud. Gracias, Dios. Gracias por la salud. Gracias, Dios, por el alimento que está puesto en la mesa. Gracias, Señor, por el techo que nos resguarda, nos cobija. Gracias, Señor, por la cama tibia donde pudimos descansar. Gracias, Dios, por todas las cosas buenas y maravillosas que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el trabajo que nos diste a todos y cada uno, Señor, de nosotros. En este día nuevo, hoy venimos, Señor, a hablar de ti. Tú eres el tema central de nuestra vida. Y venimos además a glorificar, a exaltar, a alabar tu precioso nombre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos hoy en este día también a Colombia, nuestro país hermoso. Bendice nuestro país, Señor. Bendice a Colombia. No permitas que el malo, el ateo, el que no cree en ti, el que camina con brujos y hechiceros, Señor, tome poder sobre Colombia. El poder de Colombia lo tienes tú, Señor Dios de la gloria. Lo hemos entregado a ti, Señor. Oh Padre bueno, bendice a Colombia. Gracias te damos, Señor. Ahora háblanos, Señor, y explícanos aún más, porque el camino hacia ti todos los días, Señor, lo reconoceremos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén
Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Salud. Cafecito colombiano. ¡Ah, qué delicia! El café de nuestra tierra preciosa, de Colombia. Nuestra tierra preciosa. Bueno, discúlpenme. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del versículo 32 en adelante. Dice así: al salir encontraron a un varón de Cirene de nombre Simón, que fue obligado a cargar su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa la calavera, le dieron a beber vinagre, está hablando del Señor Jesús, mezclado con hiel. Pero después de probarlo, él se negó a beberlo. Hago un paréntesis. Al reo a quien iban a crucificar, después de haberlo golpeado, azotado, en fin, le daban vinagre, porque supuestamente el vinagre era como una especie de sedante. El vinagre viene a ser como, realmente es un vino amargo, el vinagre. Entonces le daban a las personas ese tipo de vino, el vinagre, para que no fuera tan doloroso lo que iba a pasar. Y sigue diciendo: y después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo vigilaban allí. Luego le colocaron sobre la cabeza una inscripción con la causa de su muerte. Y miren ustedes, ¿cuál era la causa de su muerte? Siempre encima del reo que crucificaban colocaban: está siendo crucificado por asesino, por asaltante de caminos, por ladrón, en fin. Y al Señor le pusieron un letrero, una inscripción, que era el que causaba la muerte, y era: este es Jesús, Rey de los judíos. Porque él dijo que era rey. Lo que no entendieron estos sonsos era que el reino del Señor no era de este mundo, pero Él es rey. Él es el rey del universo. Cristo Jesús. Bueno, entramos en la Semana Santa. Yo digo que es un tiempo bueno, porque es un tiempo en el cual podemos detenernos un instante y meditar, pensar, porque nuestro caminar como cristianos debe ser un caminar cierto. O sea, nuestra fe no es solamente para divertirnos, para gozarnos en la presencia del Señor, para aprender cosas. No, tenemos que entender qué fue lo que Cristo Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que se entregó a sí mismo en ofrenda al Padre, en ofrenda por todos y cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Allí en la cruz deberíamos estar todos los pecadores, todos los que hemos pecado, allí en la cruz del Calvario. Pero Él dijo: yo me ofrezco y yo pago la cuenta del pecado de todos. Y por eso fue a la cruz del Calvario, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a tu pareja, por amor a tus hijos, por amor a tus nietos, por amor a todos los seres humanos, buenos y malos. Porque el Señor nos ama a todos, Él ama su creación y quiere acercarse a la creación, pero muchas veces no lo dejamos. Entonces, termina diciendo ahí la inscripción que colocaron: este es el rey de los judíos, porque él dijo que él era rey. Y realmente cuando uno analiza el concepto preciso de por qué el Señor Jesús fue crucificado, porque cuando lo llevan a él por primera vez delante de Poncio Pilato, él dijo, Poncio Pilatos habló con él y le preguntó: ¿usted qué hace? ¿Por qué lo acusan? En fin.
Y él dijo, ¿por qué vamos a crucificar, vamos a quitarle la vida a este hombre? No hay mérito. Yo no veo pecado en él, yo no veo delito en él. Y sale allí Pilatos ante la multitud de los sacerdotes judíos, porque ellos eran los que más querían que se crucificara al Señor, que se matara, se le quitara la vida, y gritaban, hasta que alguien por allá, inspirado por el mundo de las tinieblas, gritó, es que él dijo que era rey. Sí, el Señor Jesús es rey. Él reina sobre todo el universo, sobre todo el universo. Y cuando él dijo que él era rey, entonces ya a Pilatos le tocó aceptar que fuera crucificado por lo que podríamos llamar rebelión o sedición. Porque en esa época, si se levantaba diciendo que era rey, iba contra el imperio. Y el imperio esto no lo aceptaba. Entonces, esa fue la acusación, porque él dijo que era rey. Lo que no entendieron todos estos, como dijéramos, cerrados de mente, era que él era rey. Pero él no es rey de este mundo. Él es el rey soberano. En el cielo, en el universo entero, es rey. Bueno, entonces, vamos a tomar este tiempo para analizar realmente cómo pasaron las cosas, las circunstancias. Hay pequeños detalles que debemos aprender. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la crucifixión? Porque en la cruz, allí, en la cruz, el Señor, Él se entregó a sí mismo. Él no se puso a filosofar ni a teologizar con Pilatos y con los que lo acusaban. No, él decía pocas palabras, pero lo que decía eran verdades. Pero las verdades, muchas veces el ser humano no las entiende, no las oye, no las, como dijéramos, no las mastica para saber y conocerlas. Las verdades hay que estudiarlas. Pero ninguno de ellos lo hizo. Entonces, crucifixión era la peor, bueno, digamos que ha sido a través de la historia de la humanidad la peor de las muertes a un condenado. Es lo peor. La crucifixión del griego es tauros. Eso quiere decir en griego la acción de colgar, de crucificar. Y la cruz era considerado el peor instrumento de tortura. Era el peor. Cuando un rey de aquella, de la época del Señor y muchísimo antes, quería aplacar una rebelión o que la gente le obedeciera en su imperio, crucificaba a alguien o crucificaba a muchos. Era una muerte, pues una muerte horrible, la más horrible de todas las muertes, el peor instrumento de tortura. Y nuestro amado Señor, Cristo Jesús, se ofreció como un cordero, callada la boca, sin decir palabra. Él pudo haberse levantado allí en medio de la muchedumbre y haber lanzado un discurso comprobándoles y probándoles a todos que él no era un criminal. Pero no lo hizo, porque el pecado de la humanidad estaba ahí y había que pagarlo. Había que hacer el sacrificio de un cordero que fuera suficiente para cubrir todo el pecado de la humanidad. Desde el primer hombre, desde Adán y Eva, hasta el último ser humano, hombre y mujer, hasta el fin de los tiempos. Todo el pecado de la humanidad, Cristo Jesús, el Señor, lo pagó en la cruz
del Calvario. Y eso es lo que vamos a meditar en este tiempo. La crucifixión, mis amados, era muy común en los pueblos antiguos, en la época antigua, y tenía modalidades. A veces colgaban a la persona en un solo mástil o el palo central, el tronco central de la cruz, colgaban a alguien, era así, colgado, amarrado, y lo hacían, ¿sabe por qué? Para que el reo a muerte no tuviera contacto con el piso, para que supuestamente con su muerte no contaminara la tierra. ¡Ja! Bueno, esa era la forma de pensar de esa gente. Entonces lo crucificaba. Y el Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, toda su sangre quedó en la tierra. Bueno, y hay personas que dicen que la sangre cayó a la tierra y se filtró por hendiduras de la tierra y fue a parar a lo profundo hasta un lugar donde estaba el arca de la alianza. Eso nadie lo sabe. Eso son conjeturas. Pero la sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto con el cordero perfecto. Y ese sacrificio limpió el pecado de toda la humanidad. El Señor perdonó toda la humanidad en ese sacrificio. Pero entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es el mérito nuestro para tener la salvación? Muy sencillo, aceptar la crucifixión, la muerte de Cristo como el pago por nuestros pecados. Entonces yo acepto a Cristo Jesús, cada una de sus palabras que están aquí en los evangelios, las aceptamos para nosotros. Eso quiere decir, aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, porque Él fue crucificado, murió en la cruz del Calvario y fue sepultado. Pero se levantó al tercer día, se levantó de la tumba. Y el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y allí estaremos nosotros. En algún momento cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga, fulanito, Pedrito, Carlito, Jorgito, Luisa, María, Claudia, como se llame, vengan a mí. Estaremos al lado del Señor Jesús por toda la eternidad. Bueno, pero entonces estábamos hablando de la crucifixión. Quienes dicen los historiadores empezaron con esta forma de tortura y muerte, sobre todo para los delincuentes y para los sediciosos. El sedicioso es aquel que se levanta y se rebela contra contra un imperio, contra un reino, contra un presidente. Entonces el rebelde se levanta, esos rebeldes, para que nadie más se le fuera a ocurrir rebelarse contra algún sistema, contra algún reino. Entonces lo crucificaban públicamente para que todo el mundo viera lo que le pasa a los que se declaran en contra de los imperios. Y colgaron a muchísima gente a través de la historia. Esta práctica realmente la iniciaron los griegos. Ellos fueron los que iniciaron con esta práctica. ¿Quién lo creyera? Luego después los cartagineses en Cartago también se implantó la pena de muerte en la cruz. ¿Quiénes más? Los romanos, claro, lógicamente. Luego los asirios, después de los asirios los mismos egipcios también. Y hasta los germanos de lo que es hoy en día la Alemania, Europa, la parte norte, los germanos también implantaron la muerte de cruz.
Y históricamente, de los últimos que se sabe que la implementaron como una forma de castigo, fueron los de la India. Aquellos que llamamos nosotros hindúes, pero el hindú es el que practica la religión, pero el originario es indio, el que es de la India. Allá también se aplicó la pena de muerte por crucifixión. Y habían cosas curiosas, mire, los cartagineses, ustedes han oído hablar de ese pueblo, era un pueblo guerrero, era un pueblo que batallaba y luchaban contra los enemigos externos a ellos, de Cartago, era un puerto. Al general que iba a la batalla y perdía la batalla, lo crucificaban. Hágame el favor. Así no tuviera, pues, bueno, pero bueno, tendrían sus razones. Y crucificaban al general que perdiera, que fuera vencido en la guerra. Ustedes han oído hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno, un gobernante, y la gente se conoce toda la historia y lo tiene como en un pedestal, y hay estatuas en Europa. Alejandro Magno crucificó a más de 2,000 personas de la ciudad de Tiro, cerca a Sidón. Ese gobernante tan nombrado en la historia. Hubo un hombre, ustedes saben que el pueblo de Israel, el pueblo judío, llamémoslo para saber de quiénes estamos hablando, ellos fueron sacados de sus tierras y fueron llevados a Babilonia. ¿Recuerdan ustedes? Y hemos hablado en muchas ocasiones, cuando hablamos de Daniel, bueno, interesante. En algún momento un gobernante allí de Babilonia, con el transcurrir del tiempo, de esas cosas gobernantes que van llegando y piensan, seguramente vieron que el pueblo de Israel que estaba cautivo, como mucha gente, había que responder por ellos, en fin, entonces les dio salida. Él se llamó Ciro, el persa, así se conoce históricamente. Él permitió que salieran, que el pueblo hebreo que estaba en Babilonia regresara nuevamente a Jerusalén, a la Judea, con la condición, y les puso una condición, los amenazó con la pena de la crucifixión al que se levantara contra el imperio de Babilonia. Eso fue lo que hizo Ciro, el persa. ¿Quién más? ¿Quién más? En el año 4, antes de Cristo, hubo un procurador romano llamado, estaba allí, él era un procurador en Judea, porque los romanos mandaban a cada una de las regiones, mandaban personas como gobernadores. Y este hombre era un gobernador, un procurador romano en la Judea, se llamaba Varo. Él hizo crucificar, este hombre hizo crucificar más de 2,000 judíos acusados de rebelión, de sedición, revolucionarios que se levantaron contra el imperio persa. Él era el procurador romano de Judea. 2,000 judíos. Dice estaba leyendo, decía que en la historia de Israel se conoce solo el caso de un gobernante judío, uno solo, que aplicó ese tormento a sus compatriotas. Judío, no romano ni persa, judío, porque ellos no tenían esa forma de dar muerte a sus enemigos. Ese hombre se llamó Alejandro Janeo, en el año 100 y pico antes de Cristo. Gobernó él del año 103 al año 70. En fin. Y él tenía una particularidad. Era sacerdote. Era sumo sacerdote.
y llegó a ser gobernante allí en la Judea. Y llamado el apellido, el sobrenombre de él era el León Furioso, así lo llamaba. Y este hombre crucificó a sus enemigos, al que caía en las batallas, los mandaba a crucificar. Y era muy cruel, porque crucificaban a alguien. Y mientras ese alguien allí en la cruz estaba muriendo, ellos traían toda su familia, su esposa y sus hijos, y los masacraban delante del que estaba muriendo en la cruz. O sea, uno se pone a leer esto, mis amados. Yo no dice, pero Dios mío, ¿de dónde sale tanta crueldad del ser humano? ¿De dónde? Por Dios. Sin lugar a dudas, el pecado trajo todo eso a nuestra humanidad. Ese hombre del que estamos hablando, que era sumo sacerdote, judío Alejandro Janeo, hizo crucificar a más de 800 fariseos. Buen primor. Y supuestamente, yo me imagino, era sumo sacerdote, además, sumo sacerdote judío. Yo supongo iría al templo los sábados a levantar las manos, a leer la palabra del Señor y a cantar himnos, me imagino yo. Pero era un hombre cruel. Mire usted que los romanos aplicaban este castigo a los rebeldes, a los bandidos, a esclavos, a extranjeros, pero nunca a un romano. Y al que cometía un crimen que llaman crímenes execrables, era ese al que crucificaban. Pero por ley ningún romano podía ser crucificado. Miren, ustedes se acuerdan en el colegio cuando estudiábamos la filosofía griega. Bueno, en ese tiempo yo no sé si todavía se dictan esas materias, pero nosotros estudiamos filosofía griega y conocimos a un hombre, su historia, Cicerón, ustedes se acuerdan, y todo el mundo habla de Cicerón. Y él hablaba de la crueldad que tiene este método, el sistema de crucifixión. Y mire lo que cómo titulaba él ese sistema de muertes. Se la voy a leer en latín. Porque es para magnificar el tipo de crueldad tan grande que era la crucifixión. Cicerón decía, hablando de la crucifixión, crudelissimum terrincimunque supplicium. Pastor, ¿y eso qué quiere decir? ¿O quiere decir que la crucifixión es el suplicio más cruel y horrible que existe? Eso decía Cicerón, el escritor griego. ¡Wow! Eso es tremendo. Y pastor, ¿por qué está enseñando eso? Porque a veces la crucifixión del Señor Jesús la tomamos como algo, estamos de vacaciones, es una semana de descanso. Por favor, este es un tiempo de meditación. Que el Señor nos permite detenernos un instante. Porque gracias a la muerte de cruz, ignominiosa, dolorosa, terrible, gracias a esa muerte, nosotros ahora podemos caminar hacia la salvación eterna, a la presencia del Señor. Dejémoslo ahí, porque voy a seguirles contando la historia hasta que lleguemos a la crucifixión del Señor Jesús. Para que podamos entender, porque a veces tomamos como muy olímpicamente, sí, lo crucifican. No, es que eso era o es, humanamente hablando, la peor forma de castigo a un criminal. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor por su amor para nosotros. Dice la palabra que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Entregarlo allí como un cordero en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por los pecados de todos y cada uno de nosotros. La pregunta es si seremos dignos, si seremos dignos. Al Señor lo único que le interesa es que nosotros tomemos la decisión un día de presentarnos delante de Él, pedir perdón por todos nuestros pecados y caminar conforme a su voluntad. Eso es lo que Él quiere, no más. Eso es todo. Y si nosotros lo hacemos, dice la palabra que a partir de ese momento somos declarados hijos de Dios y seremos salvos. Que el día que la muerte llegue a nuestras vidas, el día que se terminen nuestros días, no sé que el Señor venga o no sé cómo será, podamos entrar a la gloria de Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos. Entonces no vamos a ser tan tontos de perder. El Señor pagó allí con su sacrificio cruelísimo. Eso lo vamos a ir estudiando. Un sacrificio cruel. Pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Los tuyos, los de todos y cada uno, los pagó. Mi pecado lo pagó. Ahora somos perdonados por el Señor. Y con ese perdón caminamos hacia la salvación. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué más podemos decir? No hay otra palabra. Gracias, Señor. Hoy oramos por la vida de Luis Jorge Dufo. Jorge Dufo. Oramos por la vida de ellos, por toda la casa, la familia, por Marta Lucía Carrillo. Oramos hoy también por Jorge y Liliana en San Gabriel, una pareja preciosa. Creo que acaban de tener su primera nieta. Nieto. Diago Israel. Diago Israel. Diago se llama. Tiago Israel, Santo Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! Ese muchacho ya está destinado a ser grande y famoso. ¡Wow! ¡Wow! Los felicitamos. Jorge, te felicito, mi hermano, a ti y a Liliana. Son los abuelos. La primera corona que el Señor les da, porque la palabra dice que los nietos son corona de nosotros los viejos. ¡Wow! Te felicito, Jorge. Bendigo a ese nietecito y bendigo toda la casa. Los bendigo a todos para que el amor de Dios, la paz, el gozo, la bendición, la prosperidad llegue a toda la familia. Ese niño es bendición para toda la casa, para tu casa y para la casa de tu yerno también. Dios les bendiga. A los pastores, Sandra y Samuel son los abuelos paternos de Tiago Israel. Dios santo, con ese nombre, Santo de Israel. Bueno, oramos también hoy por mi hija Marcelita. Allí está, allí en el Ecuador, por su esposo Fabio y por sus 3 niñas preciosas. Sí, predicando la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo las bendigo. Y bueno, ya nos veremos. Oramos también hoy por Amparito y Guillermo. Los amamos. Jorge Ángel, te bendecimos, hijo. Jorge, te bendigo desde este momento. A Olguita, Alfredo, a Merceditas en Barranquilla. Los bendigo con toda bendición. A los pastores Edwin y Alice en San Gil. Al pastor Alberto y Omaira allí en Chiquinquirá. Los bendecimos para adelante a Tina y Yu, Julianita. A Julianita las bendecimos también a Gloria Ramírez. Dios te bendiga, hija. En Cúcuta, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ustedes son la razón de ser de nosotros, que estar a esta hora haciendo lo que estamos haciendo, compartiendo la palabra. Gracias te damos, Padre bueno, por todos y cada uno
de los que nos han acompañado en este día. Yo los bendigo hoy a todos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo, no lo olviden. Hoy es un día extraordinario. Extraordinario. Dios les bendiga.